El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Me quería fijar en el versículo que dice: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Todo reino en guerra civil. A veces la Iglesia se presenta bajo la expresión reino de Dios sobre la tierra, reino de Dios. Y cuando aquí decimos casa, la palabra eclesía significa congregación, los convocados del griego. Cada asamblea, sobre todo en esta época, se reunía en una casa. Con lo cual, este versículo se puede leer que el reino de Dios en guerra civil va a la ruina y se derrumba congregación tras congregación. La unidad, la necesidad de la unidad. Todos nosotros debemos estar unidos en torno a la sede de Pedro. La sede de Pedro es el fundamento de la unidad. Esto es una cosa que nos lleva a comprender la necesidad del orden para salvaguardar esa unidad. A mí a veces me preguntan acerca de personas, si tal persona me parece un hereje, si tal persona me parece un desobediente. Yo siempre digo lo mismo: yo, si quieres, te explico cuál es la fe. Yo te puedo hablar de la belleza, de la virtud de la obediencia, pero no es el encargo que he recibido en la Iglesia de Dios determinar quién es hereje y quién es desobediente. Mi encargo es explicar cuál es la fe, la belleza de la obediencia. Pero son otros los que tienen el encargo de juzgar a personas. Si alguien ve algo malo, puede uno denunciar eso ante la autoridad. Incluso si es la autoridad superior la que está haciendo algo grave, por encima del superior hay otro superior. De manera que hay un orden para arreglar las cosas en la Iglesia. Nosotros debemos seguir ese orden.
Siempre cuando uno está muy presionado por las situaciones, yo cuántas veces lo he escuchado eso, tiene la tentación de saltarse ese orden. Pues si no me escucha, voy a ir a la prensa. Eso lo he escuchado. Si no me escucha, voy a ir a los tribunales. En la Iglesia hay un orden y es voluntad de Dios que se siga ese orden, que al final llega a esa cátedra de Pedro. Hay que salvaguardar la unidad. La unidad es orden. La unidad es algo querido por Dios. Si no, ya en el pueblo antiguo se dividió algo después del año 1000 a.C., el reino de Judá del resto de las tribus. Israel, la más grande. Y eso mismo parece una prefiguración de lo que iba a pasar después con el reino de Dios sobre la tierra, que también lo mismo iba a suceder, manteniéndose un reino de Judá donde está el sacerdocio, donde está el templo, el culto, la cátedra de Moisés, y después un Israel y otros grupos, porque el mundo del siglo I no solo contempla esas divisiones. Los esenios, por ejemplo, era un grupo herético y, bueno, otros más. Parece como si hubiera una profecía en hechos de lo que iba a pasar después en la Iglesia. No juzgamos a las personas. Nosotros, los católicos, también tuvimos, iba a decir parte de culpa, realmente gran culpa, aquellos que hicieron cabeza y cuyos pecados propiciaron eso. Porque si hubieran sido santos, si hubieran buscado solo el reino de Dios, hubieran hecho muy difícil la división. No digo que no hubiera sucedido. Hasta en tiempos de San Pablo, en una iglesia perfecta, hubo división y herejía. Pero claro, cuanto más santa es la cabeza, los pastores, el clero, más difícil haces esa división. Con lo cual, por eso Pablo VI y Atenágoras, el patriarca de Constantinopla, se dieron ese abrazo. No le pidió el Papa que pidiera perdón. Él, por otra parte, no se había separado, él había nacido ya en esa forma de entender la fe y la Iglesia. No le pidió perdón. Es más, la semana anterior encontré una foto impresionante, no la había visto nunca, y os aseguro que me encanta ver fotos eclesiásticas y he visto muchos millares, y no sé si decenas de millares. Pero hay una foto en que la primera vez que se encuentran Pablo VI y el enviado obispo del patriarca de Constantinopla, Pablo VI se arrodilla y le besa los pies. Y aparece esa foto en que está Pablo VI besando los pies del enviado del patriarca de Constantinopla. Impresionante, el sucesor de Pedro, el fundamento de la unidad, el garante de la fe. Pero es verdad, el modo de lograr la unidad perdida de la que aquí habla Jesús con la guerra civil y el reino, es la caridad. La teología llega a un límite. Al final tú crees esto, yo creo esto. Te he dado todos mis argumentos. ¿Qué más podemos hacer? Pues oremos para que el Señor nos ilumine. Oremos. Oremos juntos. Amémonos. Respetémonos. Ese es un modo de trabajar por la unidad. Más no podemos hacer. Humanamente hablando, más no se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pero eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Y andando por este camino,
iniciado no, pero que recibió un gran empuje en el Vaticano II, pues hemos logrado, a mí me lo han dicho, un sacerdote anglicano que me decía, yo me voy a rezar a iglesias católicas. Y rezaba el rosario. El rosario. Otro sacerdote ortodoxo iba a charlas teológicas católicas. Es decir, aunque quizás no nos demos cuenta, en la Iglesia lo mismo que trabaja por los pobres, por los necesitados, también hay mucha gente que además de hacer muchas otras cosas, como pastores, también trabajan por la unidad. Y es una obra ya de Dios, en la que debemos cooperar, ciertamente. Lo que no tiene ningún sentido es sembrar la división. Eso sí que Dios no lo quiere, por muy buena voluntad que se tenga. En la Iglesia hay un orden. ¿Ves algo malo? Comunícalo a quien debes comunicarlo por el cauce que debes comunicarlo. Si lo hago de otro modo, la Iglesia sufrirá esa división. La Iglesia sufrirá ese desgarro. Así que siempre, no ya de palabra, hasta en nuestros pensamientos, fomentemos esto. Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa por casa. Se le puede dar la vuelta a este versículo. Todo reino unido, que permanece unido en el amor, va hacia su construcción mayor y va uniendo casa tras casa a él, incluso las separadas. Y además, una iglesia que se esfuerza totalmente en la caridad, en el amor, que es espiritual, que hace lo que Dios quiere, Dios llevará a las demás iglesias hacia allí. Y las que se resistan, una vez que se hace esto, tendrán que resistirse cerrándose cada vez más a la verdad. Con lo cual, cuando eso llegue a cierto límite de cerrazón y a veces hasta de fomentar el odio para no rendirse a ese impulso de unidad del Espíritu Santo, llega un punto en que si se cierran tanto, Dios cortará toda bendición y entonces se secarán totalmente, totalmente. Podían estar muchos separados con buena fe, con buena voluntad, pero si ya hay una resistencia a la acción del Espíritu, Dios retirará la bendición y se secarán. Nuestra única labor es esa, luchar por la unidad. Aunque a veces pueda parecer que nos pasamos de bondadosos, de ingenuos, Dios está de ese lado. Y Dios retirará su bendición cuando tenga que hacerlo. No antes, porque hay bienes, hay vida, hay vida. La división que tenemos ahora mismo en el mundo entre los cristianos nos muestra, por un lado, las iglesias que solo y exclusivamente quieren la tradición, los santos padres y nada más que los santos padres. Aquí no se mueve nada, en ningún aspecto. Y por el otro extremo, esas comunidades que dicen, nosotros todo lo contrario, nada de tradición, solo la Sagrada Escritura. Es la Iglesia en la que se unen la Escritura y la tradición, el primado de Pedro, tantas otras cosas, como el Israel donde estaba el monte Moria, donde estaba el templo, donde estaba el culto, el sacerdocio. Nada más. Un propósito tenemos que sacar siempre, a partir de ahora. De palabra, si no podemos construir, es mejor callar. Jesús es lo que nos pide. No creamos que estamos construyendo por dividir, por resaltar los defectos. Los defectos. Imaginaos que hay un mal obispo en algún lugar del mundo.
no construyó la Iglesia atacando con la palabra. Al final no hay que atacar ni con el pensamiento. Deben ser puros, blancos, perfectos. Que todos nosotros, a partir de ahora, solo amemos lo bueno y no revolvamos lo malo en nuestras mentes, manchando nuestros pensamientos.